Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos esperando que se conecte gente a través del Facebook Live de Ciencia Política, Relaciones y el YouTube de la página de Sambuena. Bienvenidos a todos y a todas las personas que el día de hoy tomaron esta iniciativa de asistir a esta primera videoconferencia que se llama el ABC para entender Venezuela. Es una iniciativa en el marco del OPLA, el Observatorio de Política Latinoamericana, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que la integran el programa de Ciencia Política, Derecho y Relaciones Internacionales. Inicialmente, este evento surge en el marco de una investigación para tratar de comprender un poco los fenómenos de la migración venezolana y cómo nos afecta, pero también porque hay una sobreexposición por parte de los medios de comunicación y tenemos demasiada información y no sabemos qué de esa información realmente es verdad, que no. Hay medios de comunicación excesivamente alarmistas, hay otros que tratan de esconder información o de minimizar los efectos. Entonces, esta es una invitación para que a través de nuestras redes y a través de el Facebook nos envíen las preguntas que ustedes quisieran saber para que tres expertos, Ronald Rodríguez, Mauricio Palma y el profesor Oscar David Melo, del programa de Ciencia Política, contesten. Inicialmente vamos a partir con el protocolo reglamentario, el himno de Colombia, el himno de la universidad. Haremos una pequeña presentación de un video de 2 minutos 30 para contextualizarlo sobre la problemática que sufren los venezolanos aquí en Colombia y inmediatamente después pasaremos con el panel de expertos a tratar de entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Yo quería antes presentarles a Sara, que es una de nuestras colaboradoras y directora del OPLA. Venga, Sara, que acá no la ven. Oscar, María Cris, ¿no te ven? La profesora Sara, el profesor Oscar. Más tarde les presento al director de Relaciones Internacionales, Ariel, y la profesora María Cristina. Este es el equipo de apoyo, pero acá no se ve. Esperamos que les guste, que esta iniciativa sea del agrado de todos ustedes, que la compartan en redes, que la vuelvan a ver si ha de ser el caso, y si tienen más preguntas después de la conferencia, estamos acá para contestarles. Gracias. Por favor, ¿sí?
Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, canta viva con voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, canta viva con voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Alma mater de añeja nobleza, de la que franciscana matriz, atesora de inmensa riqueza, de la ciencia, el honor y la fe. Multiplica santuela de cura, y conozco a la linde del amor, no se mete en la llama el secreto y soldado de Dios. Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, canta viva tu voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, canta viva con voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Por favor, tomen asiento. Gracias. Bienvenidos. Rogamos a todos los asistentes, por favor, colaborarnos silenciando sus celulares. Bueno, hace contados instantes les comentaba que este evento surge como una videoconferencia para tratar de comprender qué es lo que está sucediendo en Venezuela de la mano de 3 expertos que el día de hoy nos están acompañando en nuestro panel y para que se conecten a través de las redes. La idea es que nos envíen sus inquietudes sobre dudas que tengan, dado que debido a una sobreexposición mediática tenemos muchas ideas sobre lo que pasa en Venezuela. También lo vivimos en carne propia, pero es muy poco lo que... Entonces, desde esta lógica, preparamos un video de 2 minutos 30 que esperamos les guste y desde allí ya pasaremos con nuestros expertos a tratar de solucionar estas preguntas. Oye David, ¿viste que en una revista se informó que hasta junio de 2019 más de 4 millones de venezolanos emigraron de su tierra y Colombia es el principal receptor de este fenómeno migratorio? Las cifras más recientes ya rondan los casi 1,3 millones de migrantes. Guau, ¿en serio? ¿Tantas personas han llegado a Colombia? Sí, ven, acompáñame por una arepa. Dale, yo te acompaño, vamos. Buenas, ¿tiene arepa pepiada? Buenas tardes. Oye, mira, es venezolano. Uy, sí. Oye, qué pena, ¿de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Caracas. Eso está re denso por allá, ¿no? Sí, por eso estoy en Colombia. Allá los estantes de las tiendas permanecen sin alimentos en toda la capital, y no creo que esto se vaya a solucionar pronto. Además, conseguir medicamentos es muy difícil. Hay 80% de escasez de medicinas.
Uy, tenaz. Además de eso, escuché en noticias que la inflación para 2019 va a estar en 10 millones %. O sea que si compras arroz hoy puede estar 20% más caro que hace 15 días. O sea que una moneda de un videojuego vale mucho más que la moneda venezolana. Increíble. Sí, está duro. De hecho, el Producto Interno Bruto del país se contraerá un 25%, tras retroceder otro 18% el año pasado. Lo que agarre es para comprar comida y eso y la inflación nos están sacando de nuestro país. Y la crisis humanitaria por eso está dura. Los bachaqueros cobran muy duro y lo que uno gana no alcanza. Sí, acá en Bogotá han llegado muchos de tus compatriotas. ¿Y tú en qué parte de Bogotá vives? Yo vivo acá en Cedritos, en una habitación a la que solo llego a dormir. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo llevas en Bogotá? Un año. ¿Y cómo te ha ido acá en Bogotá? Pues como no era migrante regularizado, fue muy difícil conseguir trabajo, aunque ya tengo el permiso especial de permanencia, el PEP. Uf, súper, ya con eso puedes estar un poco más tranquilo. Oye, ¿y tu familia también está acá? Sí, tengo 2 hijos, pero ha sido muy complicado. Acceder a los servicios educativos y pues los documentos que ellos piden no los tenemos por las condiciones en las cuales tuvimos que salir de nuestro país. Igual eres bienvenido en Colombia y esperamos puedas ir adelante y te vaya súper bien. Además, vendes unas arepas buenísimas. ¿Cuánto le debo? 3.000. Tenga. Gracias, panita, que esté bien. Gracias a usted. Bueno, pues iniciando esta charla, a veces para entender Venezuela, eh, pues me gustaría iniciar con una pregunta más que nos contextualice acerca de cómo ha sido este proceso, cómo hemos llegado a esta situación de crisis humanitaria, porque es evidente que la ciudadanía contextualiza este problema y lo referencia directamente como un problema del chavismo. Pues, ¿esto es así? O algunos estudiosos del tema creen que es un fenómeno que viene desde la década de los 80, donde Caracazo es una representación de un malestar social que va agotando las fuerzas políticas de Venezuela y abre el camino a que, producto de la pérdida de credibilidad de los partidos políticos tradicionales, se diese una ruptura democrática y llegara él al poder. Entonces, pues la pregunta es si es una crisis que, digamos, es como una bomba de tiempo que venía de tiempo atrás, o si evidentemente el chavismo es el directo responsable que sucede. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, profesor Ariel, profesor Oscar, profesor Astir. Cuando hablamos de Venezuela, hablamos del vecino más importante de Colombia, 2.219 kilómetros de frontera. Pero dentro de nuestra historia hemos pasado más tiempo juntos que separados. Nuestra separación ocurre realmente en 1830, cuando Venezuela decide ser un estado independiente y nosotros la vamos a reconocer solamente 2 años después. Fueron la historia de 2 países que vivieron paralelamente, con fuertes diferencias, con fuertes similitudes. Cuando uno hace un resumen de la historia de Venezuela, todo el siglo XIX fue la historia del caudillismo. Cuando nosotros hablamos desde Colombia de caudillo, pues tenemos la imagen de Gaitán, ¿no? El caudillo popular. Pero no, en América Latina el caudillaje, el caudillismo, era visto de forma absolutamente negativa. Eran los líderes de la guerra de independencia que habían creado ejércitos personales y que después de ganar la guerra lograron dominio territorial. Ellos se unían y ponían al presidente de la República. Venezuela vivió un siglo XIX lleno de guerras, constantes conflictos, tanto así que se habla del caudillismo de todo el siglo XIX como un estado, como una lógica de estado u organización casi que preestatal, ni siquiera de estado sino preestatal. No había un ejército, no había una fuerza pública. El ejército cambiaba según el caudillo que llegaba al poder. A diferencia de nosotros, en nuestro sistema político, Santander desaparece pronto, es decir, después de la independencia, la construcción del Estado, 10 años después desaparece Santander. Páez no. El líder de la guerra de independencia de Venezuela duró hasta 1863-65, influyendo la vida política de Venezuela. Entonces, ese fue el siglo XIX. La primera mitad del siglo XX, con lo que se acabó con el caudillismo, fue con la dictadura militar. La dictadura militar de Juan Vicente Gómez, que particularmente salió desde Cúcuta
atravesó Venezuela con 60 hombres, salió desde Cúcuta y llega a Caracas ya con un ejército y se apoderan del poder. Junto a Cipriano Castro, que era el líder en ese momento, Juan Vicente Gómez empieza a construir a finales del siglo XIX el Estado venezolano. Él crea el ejército, que se convierte en un valor fundamental en Venezuela, y desde 1908 hasta 1935, Juan Vicente Gómez establece una dictadura militar férrea, crea el ejército se convierte en el fiel de la balanza del sistema político del Estado venezolano, y cuando él desaparece, que además su muerte la hacen coincidir con la muerte del libertador Simón Bolívar, el 17 de diciembre de 1935, lo hacen coincidir con la fecha, él se dice que murió antes, pero lo corren hasta el 17 de diciembre, Venezuela sigue con una seguidilla de pequeños militares que buscaban llevar a Venezuela hacia la democracia. Uno de estos militares recibe un golpe por mandos medios y partidos políticos, y durante 3 años se vive un pequeño lapso de democracia en esa primera mitad del siglo XX. Pero esa democracia es asfixiada por otra dictadura militar, Marcos Pérez Jiménez. Esa es la historia de 150 años de Venezuela, caudillismo y dictadura militar. Y en un continente donde los dictadores era la forma de dominio que se tenía en América Latina, Venezuela logra construir una democracia. El 23 de enero de 1958 sale Pérez Jiménez de Venezuela y 2 partidos, Acción Democrática, que es un partido socialdemócrata, y COPEI, un partido social cristiano, construyen un sistema que poco a poco va a terminar convirtiéndose en un sistema bipartidista. Cuando nosotros hablamos del espectro político venezolano, estamos acostumbrados a que el chavismo nos diga, no, es que esos partidos de derecha que tenían el poder en Venezuela, cuando uno compara esos partidos con el espectro político colombiano, esos partidos serían de izquierda en Colombia. Es más, aún hoy, los partidos que el chavismo llama de derecha son partidos de izquierda para nosotros, y dentro del espectro político están en la izquierda. Ese interregno que va desde la caída de las dictaduras hasta el ascenso de Hugo Chávez, estos 2 partidos construyeron una dinámica de partidos muy fuerte. Acción Democrática se convirtió en la institución política más importante de América Latina. No había pueblo, no había municipio en Venezuela que no tuviese una casa blanca, una casa del partido. Se decía que para ser reina de belleza en Venezuela se tenía que pertenecer a un partido. Y cuando hablo de reina de belleza no lo hablo en los términos colombianos. La institución del reinado de belleza en Venezuela es muy importante, culturalmente es muy importante. Tanto así que ni siquiera Chávez pudo tocar. Ese sistema bipartidista excluyó a unas fuerzas que eran de izquierda, pero que eran de izquierdas revolucionarias, pro-marxistas, alineadas con la dinámica de la Unión Soviética. Es decir, no era izquierda democrática. La izquierda democrática, de hecho, estaba en el poder. En ese orden de ideas, esos excluidos tenían un resentimiento. Muchos de ellos incluso tenían vida académica, algunos de ellos eran profesores universitarios en universidades públicas venezolanas, que valga la pena decirlo, la mayoría de las universidades públicas venezolanas nunca fueron chavistas, ni los gremios de estudiantes fueron chavistas, ni los sindicatos fueron chavistas. Chávez no logró penetrar en estas instituciones, que tradicionalmente en Venezuela son de izquierda, pero que no eran de la izquierda chavista. Y ahí es cuando toca empezar a hacer una decisión. En efecto, el sistema se desgasta. Un sistema que se había centrado en la renta petrolera, a finales de los 80 ya no alcanza, ya no rinde para el ciudadano. Se acostumbró al ciudadano a una serie de derechos adquiridos, a un Estado que le proveía un paquete de política social muchísimo más amplio que el nuestro. Un estudiante terminaba el colegio y podía ir a la Universidad Central de Venezuela, graduarse en petróleos, ganarse una beca mariscal de Ayacucho, estudiar en las mejores universidades del mundo, regresar a su país. Venezuela tiene títulos doctorales desde los años 80. Nosotros hasta ahora estamos construyendo nuestros títulos doctorales en Colombia. Es decir, hasta ahora es que están saliendo los primeros títulos doctorados en Colombia. Ellos lo hacían desde los años 80. Ese Estado que lo daba todo a esos niveles de educación no se pudo sostener cuando los precios internacionales del petróleo cayeron, cuando las demandas sociales ya no pudieron ser resueltas por el Estado. Viene un presidente que ya había sido presidente de Venezuela y propone un gran viraje, Carlos Andrés Pérez. Ese gran viraje era ir en la línea del Fondo Monetario Internacional. Es más, ustedes pueden encontrar videos en YouTube en los cuales se habla de Carlos Andrés Pérez, o está hablando Carlos Andrés Pérez defendiendo el Fondo Monetario Internacional.
lo cual hoy es absolutamente raro. Todo el mundo habla mal del Fondo Monetario Internacional y habla mal de las políticas neoliberales, pero ustedes pueden encontrar videos de él, de ese periodo, defendiendo el neoliberalismo, defendiendo la necesidad de disminuir el tamaño del Estado. El resultado de eso fue un pueblo que estaba acostumbrado a un paquete social que ve cómo se lo recortan y se levanta, el famoso Caracazo. Es uno de los eventos más duros para la colombianidad. ¿Y por qué digo para la colombianidad? La cifra oficial dice que murieron 300 personas. La cifra extraoficial dice que murieron más de 3.000 personas. La diferencia entre los 300 que murieron y los 3.000, solamente en Caracas, el número son colombianos. Ciudadanos nuestros que estaban de forma irregular en territorio venezolano y que cuando fallecieron, varias de las investigaciones que después hizo incluso un personaje que se encuentra en Colombia, la fiscal Ortega, encontró que muchos de ellos tenían origen colombiano, porque como no estaban regularizados, es muchísimo más fácil desaparecer a alguien que no está regularizado, un fenómeno que hoy está empezando a ocurrir entre nosotros. En ese orden de ideas, ese fue un contexto que va a ser el caldo de cultivo para el ascenso de un liderazgo político que se declaró primero antipartidista, es decir, romper toda la dinámica de esos viejos partidos, y que pretendía o que buscaba que el ciudadano se empoderara, que el ciudadano hiciera parte de una democracia directa. El presidente Hugo Chávez, ustedes recuerdan que se juramenta frente a la moribunda constitución venezolana, porque su propuesta presidencial era cambiar la constitución. Ese es el contexto como a muy grandes rasgos de lo que fue la historia de Venezuela hasta antes del ascenso de la revolución bolivariana y que para muchos explica por qué una población que votó por Chávez, que votó por un cambio constitucional, que votó por una nueva constitución, cuando uno mira los números de esas primeras votaciones, en efecto, varios de los números superan el 70% de participación, de votación a favor del proceso, pero una participación que era inferior al 50%. La abstención era muy grande. La gente había dejado de creer en los partidos políticos, la gente había dejado de creer en la transformación a partir de la democracia y empezó a creer en las promesas de un líder que, digamos, su promesa central era cambiar la constitución, es decir, transformar el sistema político venezolano desde la raíz. Hoy ese proceso es un proceso que ha llevado a Venezuela después de 20 años a una crisis peor que la que tenía en los años 90. Hoy Venezuela es un país que ha sido declarado como país en crisis humanitaria compleja. Hacían algunas alusiones a la lógica económica. Aquellos de ustedes que tengan un billete de 50.000 pesos en el bolsillo, si tienen un billete de 50.000 pesos en el bolsillo, ¿no? En mis tiempos de universidad, tener un billete de 50.000 pesos, uno decía, aseguré el almuerzo de toda la semana, ¿no? Hace 12 años, el billete de mayor denominación en Colombia era el billete de 50.000 pesos. Y el billete de mayor denominación en Venezuela era el billete de 50.000 bolívares. 12 años después, Venezuela cambió 2 veces su moneda. Hablamos del bolívar fuerte, con el que le quitaron 3 ceros a la economía, y hablamos del bolívar soberano que se hizo el año pasado, con el que le quitaron 5 ceros más a la economía. Eso es como si usted tuviera en este momento en el bolsillo un billete de 5 billones de pesos. ¿Usted quiere con un billete de 5 billones de pesos? O sea, si a mí me dicen, no, profesor, se ganó 5 billones de pesos, yo digo, ya, mi vida está resuelta. O sea, puedo dedicarme a una vida contemplativa, a leer, a disfrutar. Los venezolanos, esa es la dimensión de la capacidad adquisitiva que perdió la moneda. Ese billete de hace 12 años, de 50.000 bolívares, el cual después se convirtió en el bolívar fuerte, después en el bolívar soberano, hoy ni siquiera tiene la capacidad adquisitiva de nuestro billete actual. Cuando uno lo hace dentro de la lógica anglosajona, particularmente norteamericana, no estaríamos hablando de 5 billones, sino de 5 trillones. Ustedes saben que ellos no hacen los miles de millones, nosotros sí los hacemos. Pero esa fue la dinámica de la caída de la economía y las decisiones que tomaron en materia económica, muchas de ellas fueron tomadas durante el gobierno de Hugo Chávez, no durante el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando hablamos del caso venezolano estamos hablando de la caída del sistema democrático, de la pérdida de un sistema democrático, pero también estamos hablando de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis de servicios públicos. Ustedes lo escucharon ayer. Imagínense, usted llega a su casa y descubre que no hay luz y no tiene la certeza de cuándo va a volver. Los venezolanos en este año han estado sometidos durante todo este año
a constantes cortes de luz eléctrica, lo cual rompe la normalidad. Es un país donde los muchachos no alcanzan a completar el ir a la universidad, porque simplemente cada 2 días, cada 3 días les suspenden clase. Eso ha llevado a una situación de crisis en Venezuela que pone al país frente a una serie de situaciones que hacen que los venezolanos se encuentren hoy entre nosotros. Con eso corto lo que ya creo que me extendí demasiado. A mí me gustaría hacer de pronto un par de comentarios sobre economía política, particularmente, tratando entonces como de ir un poco a lo que se preguntaba sobre Caracazo, que ya el profesor Ronald pues, nos ha dado una ilustración bien interesante. El asunto del Caracazo a finales de los años 80 viene enmarcado dentro de un contexto de cambio económico en toda la región latinoamericana. Es el momento del consenso de Washington, es el momento de la privatización masiva, es el momento de la ruptura entre el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y es el momento entonces en el cual el credo del FMI, el Fondo Monetario Internacional, se va a convertir en la piedra angular de muchos de los gobiernos de la región, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Colombia y otros más. En ese momento, la figura de Chávez, un personaje que había estado entonces en el ejército, ya no, en ese momento no era bolivariano, sino venezolano, de los años 70, comienza a tomar un poco de vuelo dentro de esas estructuras internas de la fuerza y tiene una idea sobre la noción de igualdad y desigualdad que se venía percibiendo desde muchos ámbitos en Venezuela. Entonces, en ese punto, cuando vienen las reformas del FMI, cuando vienen las reformas del Consenso de Washington, cuando vienen las reformas del presidente se va a comenzar a tener como esta convulsión social que se va a hacer. Y eso va entonces a llevarnos a ese momento en 1992, que en parte entonces de las Fuerzas Armadas en ese momento, que finalmente va a ser tomado hoy en día por el madurismo, también por el momento Chávez cuando estaba vivo, como ese hito fundacional de la política moderna venezolana que podíamos encontrar, podríamos denominar como el bolivarianismo moderno. Ese momento es muy importante porque le va a dar una fuerza gigantesca para que él gane ante la moribunda Constitución venezolana. Sobre economía política internacional, 2 cosas. Ese momento en el cual se fundamenta coincide con un cambio desde los años 50, quizá. Va a tener un momento de mayor resignación económica en los 70, 80, ya comienza los años y llegamos al momento que el profesor Ronald mencionado. Que a partir de los años 90, la llegada de Chávez al poder coincide con los precios internacionales del petróleo que va a llegar a unos niveles que nunca se habían visto en el contexto de la economía política internacional hacia el año 2007-2008. Y todo esto va entonces a envalentonar un poco y darle un músculo financiero muy importante al chavismo en ese momento. Por supuesto que va a haber entonces fuerzas políticas que van a estar en contra de estos movimientos, por ejemplo los partidos tradicionales que bien habían sido entonces, por ejemplo Copey, que había sido un competidor de Chávez en el momento de su elección, se va a declarar que es que la oposición, y luego entonces comenzamos a ver que todos los demás partidos que están por fuera del movimiento, que luego se va a convertir en el movimiento, el PSV, que lo que conocemos como el PSV a partir de 2007, que es casi que el partido de gobierno, casi que el partido único hoy por hoy en Venezuela, van entonces a señalar los problemas técnicos que está teniendo Chávez en el momento de la administración de los recursos. Sin embargo, hay tanto dinero, hay tanto flujo de capital, hay tanto, digamos, que plata en la calle, hay tanta plata que le está dando al gobierno, que estos problemas no se sienten, por lo menos en la ciudadanía en general. Entonces, las personas que conocen más del tema, que son los grandes empresarios, las personas que están moviendo el capital, que están tratando de hacer inversión, comienzan progresivamente a sacar sus capitales de Venezuela, muchos de ellos, por ejemplo, en el negocio petrolero, por razones tanto políticas como económicas, comienzan a venirse, por ejemplo, a Colombia o comienzan a tener, digamos, otras opciones de negocio en Estados Unidos, y eso comienza a descapitalizar progresivamente, no solamente en términos financieros, sino en términos de conocimiento de la gestión del asunto petrolero. Entonces, este proceso, digamos, de descapitalización financiera y capital humano del negocio petrolero, para mi gusto, va a tener una influencia muy grande en los últimos años del gobierno Chávez y todo el periodo Maduro.
en tanto va a coincidir con el descalabro masivo de los precios del petróleo. Y eso entonces ya va a estar aunado a una cantidad de elementos ya muy puntuales, muy técnicos, que tienen que ver con la administración particular y la estructuración de un entorno clientelar, dentro tanto en el chavismo como en el madurismo, que va a terminar entonces en esta situación de crisis humanitaria gigantesca, que es una crisis social y económica, pues, digamos que bien conocida por todos nosotros en este momento, que nos va a llevar entonces al momento ya de la migración que estamos viviendo en este momento. Y un comentario adicional sobre si es el asunto sobre chavismo, madurismo. Hay que tener en cuenta que si bien nosotros hemos tenido mucha información al respecto, porque es un régimen entre chavismo y madurismo que ya va para 20 años, también tenemos que tener en cuenta que Venezuela, durante la época del putopismo, es decir, esa época que el profesor nos estaba contando, que se va a iniciar en 1958, donde hay una bifurcación de los poderes entre COPEI y Acción Democrática, también va a ser una época donde va a haber una gran cantidad de necesidades de sectores de la sociedad que estaban, si bien en un entorno de mucha riqueza, que estaban siendo, digamos que, dejadas un poco atrás, que pudieron ser solucionadas parcialmente con este estado casi de bienestar que se va a formar gracias al petróleo, pero que en el momento entonces que se rompe la capacidad económica de provisión del gobierno venezolano, se va a notar unos baches gigantescos de desigualdad en esa sociedad. Entonces, ese es todo, digamos que, o en mucho, en buena parte, toda esta población que va a terminar entonces apoyando el chavismo, que va a seguir siendo entonces leal al modelo, muchos de ellos hasta nuestros días, ya con los matices de seguridad, de colectivos, de otro tipo de elementos que van a ser un poco más, digamos, mucho más recientes, pero que finalmente van a constituir de base este grupo que va a apoyar entonces a Chávez y luego al madurismo. Ahí los dos tocan algo muy, muy importante, y es el apoyo que va a tener el régimen, porque Ronald decía que la población universitaria no ha sido fácilmente por esa ideología chavista. Creo que eso nos permite proyectar un poco desde el pasado para entender qué está ocurriendo ahí, por qué persiste el régimen, y es el papel central que tienen las fuerzas militares en Venezuela. ¿Como elemento de qué? Como un elemento que mantiene en el poder al régimen, o es un elemento que históricamente tiene credibilidad política importante en ese país. Es decir, un tejido social heterogéneo, pero en el cual las fuerzas militares han jugado un papel central para construir tanto la fortaleza del régimen en el pasado y que permitió que llegara al poder, como que se mantenga. Entonces, me gustaría escuchar como esa trayectoria para construir y consolidarse en el poder, y qué papel han tenido las fuerzas militares. O sea, han sido centrales, tanto en su ascenso como en su mantenimiento. Bueno, primero, en Venezuela ahora se habla de la Fuerza Armada, ya no se habla de las Fuerzas Armadas, se habla en singular. Eso fue un cambio que hace Chávez, en el cual transforma la estructura de mando en Venezuela y unifica esa estructura de mando y le crea una dependencia directa del presidente. La historia de Venezuela durante el siglo XX fue la relación con los militares. La primera mitad, los militares tuvieron el poder. E incluso, hay que decir, los militares también ayudaron a gestionar el proceso de creación democrática. Cuando muere Gómez, Castro tenía la intención de llevar a Venezuela hacia la democracia, e igual el presidente que lo siguió fue Medina Angarita, hasta que le hacen el golpe y se sube Marcos Pérez Jiménez. Pero incluso cuando sale Marcos Pérez Jiménez, la persona que asume el poder también es un militar, Larrazábal, que busca llevar a Venezuela y que permite que se lleve una elección y que Venezuela se conduzca por la dinámica democrática. Durante el periodo democrático del 58 al 98, que es cuando Hugo Chávez es electo y que se reconoce como la democracia representativa en Venezuela, pues siempre una constante tensión entre los civiles y los militares. Dentro de los estados, los civiles buscamos tratar de controlar el ejercicio de lo militar. Los ascensos quedan supeditados al Congreso para que el Congreso pueda llegar a tener algún tipo de control y para que particularmente ningún jefe militar pueda llegar, digamos, a exacerbar ese poder. Los militares, por su naturaleza, por su lógica operativa, por las áreas que dominan, pueden llegar a tener, digamos, demasiado poder de control. Entonces los civiles, digamos, se busca que los civiles lo controlen. En el caso de la llegada de Hugo Chávez al poder,
Los militares en Venezuela, a diferencia de Colombia, solamente lo empezamos a ver hasta ahora en Colombia, cuando uno está haciendo doctorados, maestrías en Colombia, se encuentra que entre los cursos de maestrías y doctorados hay militares. De hecho, ya hay coroneles, ya hay mayores que están haciendo título doctoral en Colombia. Y uno se los encuentra en las mejores universidades estudiando con los civiles. Eso antes no pasaba. Eso pasó en Venezuela en los años 70. Y los militares tenían una fuerte relación con los civiles en las instituciones educativas. Esa relación pues llevaba a que los militares tuvieran diferentes voces. Como es el caso de las logias militares, para mantenernos con los militares, les dio acceso importante para que muchísimo más importante que cuando tuvimos la noción de cuál era la dinámica de Venezuela en esa materia, y los militares siempre tuvieron un manejo de ese presupuesto, lo cual les permitía manejar cierto tenso social por la parte militar. Era eso me hace antipatriota. Y es una lógica que incluso también permeó la oposición. En Venezuela casi todo se empieza a manejar en términos militares. Los comandos de campaña, la reunión estratégica para sacar las unidades de vigilancia en las elecciones. Y ustedes, no, están hablando militares, no, están hablando líderes de la oposición, que también empezaron a utilizar jerga militar en la explicación de los procesos electorales. Ese proceso se fue difuminando y los militares adquirieron un poder importante durante el gobierno de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez los controlaba, Hugo Chávez los conocía, Hugo Chávez era militar. Cuando Hugo Chávez desaparece, relación. Es más, generar una serie de estímulos muchísimo mayores que los que tenía Chávez. Si les daba plata. Como lo contaba el profesor Mauricio, estamos hablando del momento de mayor riqueza de Venezuela. El nivel de riqueza de Venezuela era solamente los países en el mundo. La de gasto de la gente era muy diferente. Para ustedes, la visión que tienen de los ganos es del venezolano. El ético de profesores a mí que estudiaron con venezolanos en el exterior durante los 70 y los empezaron con Nicolás Maduro a tener
acceso ya no solamente a los bienes habituales que podían tener acceso, sino que se creó una compañía petrolera. Por primera vez en la historia los militares tuvieron participación en el negocio petrolero. Una compañía minera, un banco, un canal de televisión, una distribución de alimentos. Empezaron a tener un montón de acceso a mercados que son muy fuertes. Es más, hoy Venezuela es el país que tiene más generales del continente. Tiene más generales que la OTAN. Esos generales, le dicen el general Papa, porque ese general es el encargado de la distribución de la papa. Pero eso estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares que han llevado al país hasta el punto donde lo han llevado, porque la mayor parte del dinero no se iba a comprar papa, sino en las arcas de estos personajes. Hoy la relación con los militares es muy tensa. El pasado 5 de julio se tenía que cambiar el comando militar, es decir, la cúpula militar se cambia cada año en Venezuela. Históricamente siempre se cambiaba cada 5 de julio. El 5 de julio es como nuestro 20 de julio. Es igual, un grito de dependencia, en el cual se reconoce el poder de Fernando VII, pero con la diferencia que los venezolanos sacaron la tercera constitución del mundo en 1811. Es decir, ellos solo duraron un año en pasar, en saltar a la república. El 5 de julio se cambia el general. Toda la cúpula de generales debe ser cambiada. Desde hace 5, ya 6 años, Padrino no es cambiado. Padrino López se convirtió en un poder fáctico dentro de Venezuela. Tanto poder que se ha convertido casi en un mito. Hablando con líderes de la oposición, por ejemplo, cuando estábamos en la campaña del 2012-2013, Enrique Capriles dijo: ya tengo un general que va a ser mi ministro de Defensa. Era Padrino López. Varios líderes de la oposición han confirmado esa información. Era Padrino López el que iba a ser el eventual ministro de Defensa de Venezuela si la oposición ganaba las elecciones contra Chávez. También se dice que Padrino López en el 2015, cuando la Revolución Bolivariana pierde su proceso electoral más importante, que fue la pérdida de la Asamblea Nacional, Padrino López fue el que dio el golpe en la mesa y le dijo al chavismo: ustedes tienen que respetar el proceso. Es decir, la elección en la cual la oposición había logrado arrebatarle las circunscripciones de la Asamblea, que es el Parlamento venezolano, el Congreso venezolano. Pero hoy también está el mito, además yo no sé si ustedes vieron la imagen a inicios de año, en una rueda de prensa donde están dando lugar a las posibles negociaciones que se estaban dando, y en un momento determinado el presidente dice: sí, los norteamericanos se acercaron a nuestros hombres y querían hablar con ellos, pero muchos de ellos se resistieron a la lógica imperialista, y en un momento determinado le pasan el micrófono a Padrino y Padrino reconoce que él había hablado con las autoridades norteamericanas. Maduro queda como desconcertado, y de hecho el video Maduro se queda mirándolo como si no supiera de lo que él estaba en ese momento contando. Hoy los militares son un fiel de la balanza. Incluso el propio chavismo no tiene el dominio de Padrino López. Padrino López es un actor de poder en Venezuela que cuenta con una cúpula militar donde hay muchas fuerzas en constante ebullición. Algunos sectores de Diosdado Cabello, algunos sectores de los militares institucionalistas de Rodríguez Torres, gente que cree que debe regresarse a la democracia representativa, y todo eso en una constante efervescencia, pero también con un componente económico muy fuerte, donde muchos de ellos se están enriqueciendo a pesar de que el pueblo se está empobreciendo. Creo que también hay que tener en cuenta que, tratando de hacer la comparación con Colombia, ¿no? Porque más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de hoy, que nosotros tendríamos que emular más o menos como nuestras fuerzas militares, también en Venezuela existen otro tipo de fuerzas de seguridad dentro de esta estructuración de la Unión cívico-militar que hemos venido hablando. Y es que además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la época de Chávez, tratando de garantizar entonces el éxito de la revolución, tratando de garantizar algo así como una suerte de vía de escape en caso de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en algún momento decidiera irse contra el régimen. Ya desde la época de Chávez se comenzó a pensar entonces en la creación de una milicia bolivariana, nosotros le llamamos la milicia bolivariana, muy cercana entonces a tratar de tomar a sectores de la ciudadanía afines con las ideas de la revolución, afines con las ideas del régimen, para tratar entonces tanto de brindarles algo de entrenamiento militar, pero también una cuestión de adoctrinamiento ideológico que sirva en últimas como la base entonces de defensa de la revolución en caso de cualquier guerra o en caso de cualquier situación de excepcionalidad.
Estas personas son las que nosotros hemos visto en más de una ocasión en los últimos 2 años, quizás, que son ciudadanos que hacen una suerte de ejercicios militares de vez en cuando, que tratan entonces de salir de la calle, muy entonces digamos que impulsados por las fuerzas del gobierno, pero en últimas eso es un poco difícil para nosotros como colombianos entender porque acá no ha existido. Hasta ahora, digamos que en nuestra óptica del conflicto interno, nosotros tenemos unas ideas muy diferentes del uso de la fuerza por parte de sectores que no son del Estado. Pues. Aunado a eso, también tenemos que pensar entonces que hoy en día se habla mucho de unas fuerzas que no son parte oficial del Estado venezolano, sí son muy mediáticas y tienen cierto control muy grande en algunas ciudades de la fuerza y del ejercicio, digamos, de la violencia, que son los colectivos. Estos colectivos entonces surgen en esa misma onda, entonces ya un poco más orientados hacia el entorno urbano. Y lo que tratan entonces es de ser parte de la ciudadanía que apoyan el ejercicio y el control efectivo de la fuerza y de las lógicas criminales en algunos lugares, pero también entonces la provisión de algunos servicios para las ciudades. Entonces, en el contexto ya, digamos, del madurismo, muchos de estos colectivos han vuelto ruedas sueltas, donde no tienen ningún tipo de asociación efectiva con las fuerzas del Estado y si bien han defender entonces la revolución de una forma, como que se excusan en esto para tratar entonces de llevar a cabo cualquier cantidad de ilícitos en el contexto de hoy. Son esas otras fuerzas que están ahí, digamos, como una suerte como entre medio, fuerzas paramilitares, fuerzas no estatales, que tienen el ejercicio real, efectivo, ya de la fuerza en ese contexto. Y ya en la última etapa del madurismo, en los últimos 3, 4 años, en los medios de comunicación se habla ya entonces de estructuras de crimen organizado. En Venezuela lo llaman los trancos, para nosotros tenemos algo así como redes de crimen. Entonces, fuerzas que con el aval o no, si bien el aval, digamos, existe, por lo menos las autoridades se hacen los de la vista gorda, que terminan entonces dominando una gran cantidad de economías ilegales, en donde ha proliferado la extorsión, ha proliferado el narcotráfico, también el narcotráfico, como lo llamamos en Colombia, que en muchas ocasiones tratan entonces de excusarse en un asunto ideológico que no está claro, pero que finalmente trata de llegar a ese punto, en lo que se ha vuelto esta situación entonces de efervescencia, pues, de conflicto y de violencia en el entorno venezolano. ¿No? Entonces, a eso, digamos que es un contexto tremendamente complejo, donde hay una cantidad entonces de fuerzas que se disputan el control efectivo de la violencia, metido dentro de todo el asunto del problema económico que ha generado entonces en esta situación pues, de crisis humanitaria compleja que se está viviendo en Venezuela ahora. Sí, y tomando esa última parte, hay una crisis humanitaria, pero bien lo decía Ronald, en un momento los venezolanos eran una población que tenía un alto poder adquisitivo. Se decía que eran como la población del DM2, ¿sí? No obstante, llegamos al año 2015 más o menos, en donde se inicia un crecimiento importante de migraciones de venezolanos hacia otros lugares de residencia que ya no son su país. Eso marca una ruptura importante. Y aquí digamos que diría lo siguiente. Tradicionalmente las migraciones eran de Europa hacia América. Luego estas migraciones pues empiezan a tener unas transformaciones y aparece Colombia como un receptor. Es un receptor en un contexto en el que este país no es parte de las redes tradicionales de migraciones. Entonces los venezolanos empiezan a llegar a Colombia y ya como lo veíamos en el video, más o menos sumamos 1.3 millones de personas que están en el territorio nacional. Sin embargo, me gustaría escuchar la respuesta por parte de ustedes, y es cuáles son esos elementos que van a acelerar una salida de migrantes venezolanos con tanta velocidad, ¿sí? Que si se compara con otras migraciones en términos de volúmenes muy altos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos factores que hacen que estas migraciones fluyan de una forma tan desmesurada? Primero eso. Y segundo, ¿por qué en Colombia estamos percibiendo el problema migratorio como eso, como un problema? Cuando las migraciones son algo connatural en la forma como se han ocupado los territorios. Entonces, ¿a qué obedece esa percepción de el problema de las migraciones de Venezuela en Colombia? Bueno, para empezar, digamos, hay varios casos globales de fenómeno migratorio. El tema de las migraciones es el tema del siglo XXI. Hemos empezado por ahí.
Muchos países tienen problemas muy serios, sin más lejos, las grandes potencias tienen problemas serios con la materia. Tenemos el caso sirio, que es tal vez uno de los más dramáticos, pero es una condición de guerra. Muchos sirios, norte de África, Magreb, en dirección hacia Europa, digamos, es considerada una de las grandes crisis globales. El caso de Myanmar es considerado otra de las grandes crisis globales. Todo el tema de Centroamérica en dirección a Estados Unidos es un tema de crisis bastante importante. Y en el 2015 nosotros ya veníamos teniendo algunos comportamientos en tema migratorio, que de hecho el profesor Mauricio podrá ahondar más en ello, porque Colombia también se estaba convirtiendo en un país de tránsito. Es decir, personas desde otras ubicaciones geográficas, desde Haití, desde África, incluso desde algunas regiones de Asia por el Pacífico, estaban llegando con dirección hacia Estados Unidos. Problema que aún hoy persiste. En la zona del tapón del Darién tenemos problemas humanitarios muy complejos con la migración que va en dirección hacia Estados Unidos y que de hecho pues tiene unos problemas de desconexión cultural muy fuerte, porque son grupos migrantes que entre ellos mismos no todos hacen parte de los mismos grupos culturales y se presentan tensiones muy fuertes. En el caso puntual nuestro con Venezuela ocurre en agosto del 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro decide llevar las operaciones para la liberación del pueblo a la zona de frontera. En Venezuela la cifra de muertes violentas se había disparado. Yo tengo los datos acá como para que tengan una idea. En el 2013 habían muerto 24.000 personas de forma violenta en el país. En el 2014, 24.900, 2015, 27.000, 2016, 28.000. El 2017 y 2018 han disminuido 26.000 y 23.000, pero solamente durante el primer año de Nicolás Maduro estamos hablando de 155.000 muertes violentas. Eso es una guerra. Es una situación terriblemente violenta. Pocos países tienen esas cifras tan negativas. Caracas durante estos años ha competido como una de las ciudades más violentas del mundo. La respuesta del gobierno ante esos niveles de violencia e inseguridad fueron las operaciones para la liberación del pueblo, lo cual es un poco particular porque él mismo le había dado adiestramiento a muchos de estas personas que se convirtieron después en delincuentes. Un ciudadano no tiene por qué saber cómo se activa una granada. Un ciudadano no tiene por qué saber cómo funciona un rifle militar. Pero en Venezuela muchos ciudadanos lo saben porque el gobierno mismo les enseñó a usarlo. En ese afán de evitar una supuesta invasión, permitió que los civiles tuvieran adiestramiento militar cuando los civiles no debían tener ese adiestramiento. El resultado, una violencia absolutamente desbocada, y en el 2015 el presidente decide llevar las operaciones para la liberación del pueblo de la zona de frontera. Según los organismos de atención humanitaria, la cifra ronda entre los 23.000, eso dice el gobierno nacional, colombianos que salieron de forma, digamos, apresurada. No todos fueron deportados, la cifra de deportaciones está más o menos por los 1.900, pero aproximadamente 23.000 de nuestros compatriotas salieron. La cifra que manejan los organismos que hacen ayuda humanitaria habla hasta de 33.000. En unos días ustedes recuerdan algunas imágenes de venezolanos, de colombianos y venezolanos pasando los pasos fronterizos con sus colchones, incluso hay fotos, la policía ayudándoles. Eso para nosotros fue una tragedia y se manejó como una tragedia, como un derrumbe, como un deslave, como una tragedia natural. Por eso la unidad de gestión de riesgo fue una de las primeras en llegar, manejar esos números, que de un momento a otro lleguen 23.000 personas a una ciudad como Cúcuta, pues eso genera unas presiones. Pero ese fue el inicio de un proceso de deterioro en Venezuela. La violencia absolutamente desbocada, la pérdida en los sistemas sociales. Uno de los éxitos más grandes que tuvo Hugo Chávez fue las misiones sociales, las misiones bolivarianas. En el 2006, Naciones Unidas declaró a Venezuela un territorio libre de analfabetismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el analfabetismo es inferior al 3%. Nosotros nunca lo hemos logrado hacer. No obstante, Venezuela siempre ha tenido problemas estructurales de analfabetismo mayor que nosotros. ¿Cómo lo logró? Porque cogió la política social, la desarticuló del Estado, la montó en paralelo y le permitió manejarla de forma muchísimo más ágil. Entonces, el tema educativo, la lucha contra el analfabetismo, tomó el programa Yo Sí Puedo, un programa cubano que acerca a las personas a través de los números al proceso de alfabetización, y logró que mucha gente se alfabetizara. Yo mismo estuve haciendo investigación en el 2006-2007 sobre la materia
Y encontré, por ejemplo, un ciudadano, me acuerdo mucho en una biblioteca que se me acerca un viejito y me dice, es que yo acabo de aprender a leer porque aprendí en el Yo Sí Puedo y quiero saber de política. Es decir, un ciudadano de más de 80 años que antes había sido excluido del sistema, que no sería objeto de política pública en Colombia. Cuando nosotros hablamos de programas de alfabetización en Colombia, nosotros no nos podemos gastar el dinero en personas mayores, porque tenemos una población juvenil que tenemos que atender. En Venezuela era tanto el dinero que alcanzaba hasta para las personas mayores. ¿Cuál fue el resultado? Que como todo el sistema se hizo de forma paralela, se dieron resultados muy pronto, resultados muy exitosos, pero no había lógica de contratación, no había lógica de veeduría, no había lógica de revisión, no había rendición de cuentas, y eso dio lugar a unos casos de corrupción absolutamente desbordados. Toda la política social, salud, educación, pensiones, todo había quedado dentro del marco de la paralelidad. ¿Cuál fue el resultado al final? Que todos los casos de corrupción podían ser manejados mientras los recursos del petróleo dieran el superávit que estaban dando, pero cuando ya no se pudo sostener eso, se vio que todo el sistema social se vino abajo, todo el sistema público de hospitales quedó sin dinero. Se prefería dar la plata a la misión que dársela a los hospitales del Estado. Las universidades públicas, la Universidad Central de Venezuela, que es como la Universidad Nacional nuestra, una universidad muy buena, de primera línea en el mundo. Por ejemplo, en los años 50 había logrado tener un instituto epidemiológico que controló la malaria. Hoy hablamos de que en Venezuela hay más de 1 millón de personas con malaria. Ellos la habían logrado controlar, incluso muchísimo antes que nosotros. Todo eso se fue saqueando el dinero, hasta que se derrumbó. Eso llevó a que por primera vez en la historia, en 2016-17, no recuerdo muy bien la fecha, por primera vez en la historia, el bolívar valía menos que el peso colombiano. Nosotros nos íbamos a trabajar allá porque ganábamos en bolívares. Muchos de nosotros nos fuimos hacia Venezuela. El número no son los 5.600.000 que alega el gobierno venezolano. Nosotros hicimos una investigación precisamente en el 2015 y según lo que dice la Cancillería, a partir de nuestros consulados, nuestro número de ciudadanos en Venezuela ronda más o menos los 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano. Pero durante 3 décadas, casi 4 décadas, a nosotros lo que pasa es que el número se nos está invirtiendo. En 3 años, casi 4 años, hemos recibido hoy ya 1.408.000 venezolanos, que esa cifra salió esta semana, ¿no? Hace una semana era 1,3, ya estamos en 1.408.000. El número sigue creciendo. El crecimiento del número es muy grande. Y la gran mayoría de los que están viniendo vienen porque incluso no tienen acceso no solamente a la alimentación, sino que no tienen acceso a los servicios básicos, educación y salud. Y eso hace que muchas personas decidan pasar la frontera, incluso para diagnosticarse. Los médicos los ven en Venezuela y dicen, yo creo que usted de pronto puede tener un dengue, pero no tengo cómo hacerle el examen que compruebe que usted tiene un dengue, y mucho menos el tratamiento para ese dengue. Para nosotros, la llegada de los venezolanos enfermos significa unos costos económicos bastante altos en materia de salud, y para el mundo, de hecho, significa unos costos bastante altos en materia de salud, porque una enfermedad que se podría tratar con 50.000 pesos en antibióticos. Una semana de antibióticos llegan acá en unas condiciones que incluso implican internarlos en UCI, mantenerlos durante varias semanas bajo chequeo médico, haciendo que de esos 50.000 pesos el costo real termine siendo 14, 15 millones de pesos. Enfermedades que son absolutamente tratables, enfermedades que son controlables, se perdió el control de ellas. Y el tema de la infancia, que es tal vez uno de los más duros. La posibilidad de que una mujer en embarazo en Venezuela pueda llegar a feliz término ese embarazo es apenas del 60%. 60%, es decir, el 40% de los embarazos no llegan a feliz término. Y eso en el mundo es una de las cifras más dramáticas de deterioro médico que puede existir. Por eso, varios organismos ya hablan del caso venezolano como una crisis humanitaria compleja. Para tratar entonces como de caracterizar el flujo puntualmente de venezolanos que están llegando a Colombia en este momento, yo creo que vale la pena hacer un par
comentarios sobre la estructura del estudio que puedo hacer sobre migración específicamente en Venezuela y luego podemos hablar un momento sobre Colombia. Vale la pena decir que Venezuela fue un destino de migración muy a diferencia de nosotros. Un destino de migración en el siglo XIX, un destino de migración post Segunda Guerra Mundial, de migración europea, por ejemplo. Y ya en los años 60, 70, sobre todo 80, un destino de migración de colombiana en el momento de esta expansión, esta bonanza petrolera. Eso va a hacer entonces que en la tradición de Venezuela como sociedad la migración haya sido una institución desde hace mucho tiempo y se haya constituido entonces una, digamos que una apertura cultural, social, institucional hacia este tipo de fenómenos. Los mismos venezolanos muchas veces tienen problemas para concebirse a sí mismos como una población que sale y no que recibe. Hoy en día entonces es un comentario generalizado dentro de estudiosos venezolanos de la materia, y es que en muchas ocasiones el venezolano en promedio, el venezolano de hace 1 o 2 generaciones, era el que recibía, era el que entonces estaba abierto a brindar apoyo, o el que estaba abierto a trabajar con una persona que no era de origen, y hoy en día, en parte entonces, por todos los elementos que hemos venido mencionando sobre la situación social, económica, institucional del país, que están venido saliendo. Puntualmente, para este gran flujo de personas, nosotros podemos tomar de pronto hacia el año 2002. 2002 hay un momento político muy importante en el gobierno Chávez y es este intento de golpe de Estado, de hecho, en Venezuela, y los que han estudiado el asunto, va a tener esta cara este señor Pedro Carmona, entonces que va a sacar a Chávez durante unas horas del poder, luego va a volver, ¿no?, al poder. Y digamos que este primer campanazo de una posibilidad de que Chávez haga la fuerza del poder va a hacer que en la práctica, a partir de 2002, Chávez tome unas decisiones tremendamente controversiales y tremendamente duras contra cuadros opositores, tanto políticos como de personas de la oposición que estaban dentro de estructuras económicas, por ejemplo, el petróleo. Eso va a hacer que a partir de ese momento comiencen a salir de una manera muy progresiva, muy suave, algunos cuadros que están en el asunto petrolero, que hacen parte de los cuadros económicos, hacia 2 destinos puntualmente. Uno es Estados Unidos y otro es Colombia, pero es una migración que es muy baja en términos de número, pero que es muy importante en términos de capital. Y uno se va a hacer un poco como de arqueología y de historia, y uno se puede pensar en Bogotá, años 2005, 2006, y un comentario generalizado era que había una burbuja inmobiliaria protagonizada. Era un comentario, no un chisme, no es nada probado del chisme que estaba por ahí, que era una burbuja inmobiliaria que tenía que ver con la llegada de una gran cantidad de venezolanos ricos, muy metidos dentro del negocio del petróleo, que hizo que los precios de los inmuebles nuevos estuvieran por las nubes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de los estudios migratorios, ese es un tipo de migración que se ve como algo deseado, no solamente en términos puramente económicos por el capital y el conocimiento que tienen estas personas, sino en la percepción, digamos, ya social del fenómeno, porque es una persona que tiene unos medios, que tiene, digamos, una apariencia de riqueza, etc., ¿no? Posterior a eso, ya hacia el año 2008, 2009, las condiciones en Venezuela comienzan a deteriorarse, tanto económico como políticamente, y vemos que ya hay unos primeros cuadros, tanto de clase media como de estudiantes y profesionales muy jóvenes, que comienzan a tomar la decisión de salir de Venezuela, no de manera masiva, pues, como lo estamos viendo en este momento, pero sí de una forma un poco más organizada, un poco más evidente, un poco más recurrente. Europa, España, Estados Unidos, Chile, y de a poquitos comenzamos a ver entonces que en Colombia, por ejemplo, las universidades, comienza a haber poblaciones localizadas de venezolanos, en algunos cuadros, por ejemplo, los oficios médicos, en algunos lados, con las dificultades que esto lleva. Y sin embargo, hasta ese momento es una migración que se percibe a priori como algo deseado. Son personas que están calificadas, que muchas veces quieren estudiar, que tienen un capital. Es el comienzo de lo que conocemos como en Bogotá como se Venezuela, ¿no? Es el origen que se Venezuela, 2009, pero ya para el momento entonces que el profesor Ronald acaba de mencionar, el momento de cierre frontera 2015, ahí hay una ruptura. Eso es un hito, por lo menos en el contexto del estudio de la migración entre Colombia y Venezuela, porque a partir de ese momento hay 2 fenómenos que van a entonces a alimentar esto que ya hemos mencionado, y uno es la apertura del retorno de colombianos, tanto nacidos en Colombia como de hijos de colombianos que tienen todos los derechos y nacionalidad colombiana, que comienzan a llegar de manera progresiva, luego entonces de los sucesos de 2015, y ya la masificación del venezolano, ya no necesariamente de clase media alta o de clase alta, sino de clase trabajadora, de pronto ya en un entorno necesariamente urbano, que la gran mayoría viven en entornos urbanos, pero también en entornos rurales, ¿no?, con unas condiciones económicas, sociales, académicas diferentes.
Entonces, en ese momento, digamos que la condición social de la persona es diferente y la masificación se convierte ya entonces en edito, ¿no? Uno se va a Revista Semana 2011, es quizá la primera vez que hay una portada que dice llegar los venezolanos, con una, digamos que con un interés mucho más informativo que otra cosa. Luego se va a 2015, 2016 y es como alerta, números de venezolanos que comienzan a entrar de manera masiva, tanto por los puertos aéreos, como había sido tradicionalmente, como por las fronteras, que ya son personas que no necesariamente vienen hacia Colombia, ejercen una actividad productiva o de propia ciudad que se vuelven a venir a Venezuela o se quedan 10 días y vuelven, que son los migrantes pendulares, los habitantes de frontera, sino que son personas que ya comienzan a caer dentro de la categoría que en estudios migratorios es la categoría de migrante oficial, es decir, esa persona que tiene una vocación de permanencia, de vivir allí. Entonces, 2016-2017, la masificación del flujo, y ese ya, digamos, que el contexto que comenzamos ya a ver nosotros. ¿Qué significa eso para Colombia? A diferencia de Venezuela, nosotros no tenemos una tradición migratoria. Tenemos en la historia de Colombia como República Independiente, tenemos casos localizados y muy puntuales, tenemos algunos casos en la costa Caribe, tenemos de pronto la migración alemana hacia Santander, tenemos la migración sino-libanesa, el presidente Turbay, por ejemplo, tenemos unos pocos japoneses muy localizados en el Mar del Cauca, pero nunca nosotros nos hemos concebido como una sociedad de emigración, una sociedad de recepción. La tradición del colombiano era del emigrante, ¿no? El comienzo del sueño, digamos, americano, del colombiano hacia Estados Unidos, luego a Venezuela, luego a España, más recientemente a otros lugares en el Cono Sur. Eso tiene un impacto en el nivel institucional, en el nivel de gestión, es decir, no estábamos preparados, no porque no quisiéramos, sino porque nunca habíamos tenido la necesidad para recibir este flujo masivo de personas, pero tampoco en el chip, en el nivel psicológico y psicología social, nos habíamos concebido como una sociedad de recepción y nos toca comenzar entonces a plantearnos una cantidad de elementos tanto filosóficos como prácticos que nunca en la historia de Colombia se habían planteado. Tomando una frase de un libro que se acabó de publicar hace un par de semanas, una profesora de la Universidad de Los Andes, Sandra Borda, tiene un libro que se llama "Porque somos tan parroquianos". Y de nuevo ha venido entonces el asunto, cuando lo toma en términos de migración, pues es posible que si haya algo de parroquialismo en el momento de encontrarnos con el otro. Usted nos pregunta que si es un problema, y entonces la vocación, la primaria de una es abrirse con la solidaridad, la institución de solidaridad, respetar o tratar de impulsar, digamos, un enfoque garantista. Y claro, esas son opciones muy válidas, pero ya en la práctica hay un problema y es desconocimiento del otro. Para nosotros como colectivo, ese proceso de no haber tenido una experiencia previa de recepción nos hace un poquito más difícil el proceso en el que estamos tratando de entender que el otro es una persona como puede ser otra persona, que tiene unas expectativas, que simplemente está por unas condiciones XY derivadas del entorno político, económico y social en nuestro país en este momento, que de pronto la primera opción de su migración no es Colombia, sino que más bien hay una cuestión que tiene que ver con la proximidad geográfica, con una posibilidad de salir de manera terrestre. Porque yo creo que todos hemos visto noticias que, por ejemplo, en Venezuela para que saquen un pasaporte es casi imposible en este momento, entonces para tratar de emigrar de manera regular es un problema grandísimo, entonces la opción que es salirse por la frontera colombiana, que tenemos 200 frontera y unos pasos, una lógica de 10, o salirse por la frontera de Brasil, que tiene otra dinámica. Entonces todo esto hace parte de este imaginario que se ha venido entonces ya tratando de imponerse en los medios de comunicación, que se ha venido estudiando, que ha puesto entonces un problema grandísimo de gestión frente a las entidades colombianas, ¿no? Y en eso estamos tratando de entendernos, de tratar de evaluarnos como personas y todo lo que tiene, todos los cuestionamientos que uno se puede hacer derivados de eso, de quiénes somos nosotros como sociedad, nuestra estructura económica, nuestra estructura de desigualdad, nuestra estructura que algunos han llamado xenofóbica y que otros más recientemente los últimos días han comenzado a cuestionar sobre el asunto de la aporofobia que puede estar ahí. Claro, y mire cómo es esto de interesante porque hace poco escuchaba a Luciana Cadaya, la profesora que habla sobre populismo, y decía, mire, es que los estados en América Latina han sido porosos. La formación del Estado en América Latina ha estado condicionada por múltiples grupos sociales que pujan por intentar formar algo, ¿sí? Entonces ahí uno dice, bueno, o sea, esta migración
de venezolanos hacia Colombia, ¿en qué sentido va a configurar una nueva puja dentro del Estado colombiano para formar algún tipo de institucionalidad, para formar algún tipo de reconocimiento del otro, cómo nos va a afectar? ¿Sí? Y ahí viene una cosa, pues hasta qué punto el gobierno colombiano está pensando en esta crisis migratoria como un tema de corto plazo. ¿Sí? Cuando algunos estudios que realiza el Vaticano en contextos de crisis humanitaria han evidenciado que a pesar de que se solucione relativamente el problema, un 30% de la población se queda en el país que los recibió. Entonces ahí la pregunta sería, bueno, o sea, el gobierno colombiano está pensando en el largo plazo respecto a medidas de integración social de la población venezolana, o simplemente está ofreciendo medidas de contención de la crisis humanitaria. Sí, esa percepción del gobierno que es algo transitorio, que cuando Venezuela esté mejor los venezolanos regresarán. Y pues evidentemente las cifras muestran que un 30% es más o menos la media de las personas que se quedan en ese país. Entonces ahí la visión del gobierno respecto a medidas de largo plazo, ¿ustedes han visto que ha operado en esa medida? Pues estamos en un momento de contención, de cómo vamos a manejar la crisis migratoria, que ya como decía Ronald, en una semana subieron más de 100.000 personas que llegaron, o ya se están empezando a contemplar medidas mucho más de integración eficaces en el largo plazo. No es un tema del gobierno, es un tema del Estado colombiano, un tema que nos toma a todos, a nuestras instituciones, obviamente, a los que dirigen nuestras instituciones, pero también a nosotros como ciudadanos. Tenemos que tener claro que las migraciones transforman los países a los que llegan. Argentina es una antes de la llegada de la migración europea y es una después de la llegada de la migración europea. Nosotros somos unos antes de la llegada de la migración venezolana y vamos a ser otros cuando la migración venezolana ya sea parte de nosotros. Y eso a veces cuesta trabajo. La gente muchas veces piensa que el tema venezolano se puede abordar de dos formas. La bondad del Estado colombiano para atendernos, casi que la lástima del Estado colombiano. Vamos a ayudar a un venezolano y termina uno haciendo acción con daño. Acción con daño es cuando uno quiere hacer ayuda humanitaria y la hace mal. Entonces, la persona que pasa por una calle y ve a un venezolano, ve a una familia y dice, uy, esta gente está aguantando hambre, yo acabo de comer, yo me conmuevo, voy, compro un combo, se lo doy una hamburguesa para que coman. Pero pasa otra persona y le da a otro, pasa otra persona y le da a otro. Y el resultado es que esa persona que estaba ahí recibió 4, 7, 8 comidas y la mitad de esas comidas se perdieron. Porque esa persona no se va a poder comer esas 8 comidas y les va a poder guardar. En lugar de generar un programa en el cual los recursos de la gente que quiera cooperar sean manejados y administrados de la forma adecuada. Nuestra solidaridad, el manejo que le hemos dado al fenómeno migratorio, tristemente tenemos la experiencia por el tema del desplazamiento. Eso nos dio a nosotros una capacidad que muy pocos países en el mundo tienen. De hecho, que casi ningún país en el mundo tiene. Nosotros tenemos 7,5 millones de desplazados. Y eso hizo que la sociedad colombiana tuviera instituciones que otros países no tienen. Presencias de agencias de Naciones Unidas que en otros países no están. No están en Chile, no están en Perú. Ni siquiera en Ecuador, que tuvo que manejar un problema de refugiados con nosotros. Que la sociedad civil esté organizada. Que la Iglesia Católica tenga capacidad de atención. Solamente en el comedor Divina Providencia son 8,000 almuerzos diarios. ¿Te imaginas un restaurante que da 8,000 almuerzos diarios? ¿Qué capacidad, qué infraestructura tiene que tener para dar 8,000 almuerzos diarios? ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿De dónde salieron los recursos para eso? Y uno empieza a rascar y se da cuenta, empieza a mirar qué es lo que está pasando ahí. Más de 300 personas trabajan como voluntarios desde hace 3 años ayudando a esa población. Voluntarios, es decir, no reciben salario, sino que quieren apoyar a la población venezolana. Claro, algunos estarán 6 meses y se irán, pero la gran mayoría se quedan y siguen ayudando. Ha sido la sociedad civil la que ha dado la respuesta más importante, no el Estado colombiano, no el Estado en la parte de gobierno, el Estado en la parte de sociedad civil. Y eso se debió a todo el fenómeno de desplazamiento que tuvimos. Nos dio la capacidad para empezar a manejar algunos de esos problemas, para tener algunas de las instituciones que podían manejar esos problemas. No obstante, pues ya se empieza a tener tensión.
falta el que dice, ay, yo ayudé al venezolano, pero ahora el venezolano me robó. Entonces, fuera de que lo ayudo, que está en deuda conmigo, él viene y me roba. Todo proceso de integración entre pueblos va a tener un montón de tensiones. Un profesor, Víctor Mijares, es un profesor de la Universidad de los Andes. Yo tengo colegas que estaban muy molestos porque la plaza en la Universidad de los Andes se la había ganado un venezolano. Ah, no, que se la gane un europeo, un profesor norteamericano, pero un venezolano. O sea, me está quitando el puesto. ¿Y es que acaso un norteamericano no? Todas las universidades están pescando en profesores internacionales para aumentar los criterios de acreditación. Pero entonces prefieren los profesores europeos o los profesores norteamericanos porque el venezolano como que es muy parecido a mí. Y eso me molesta. Nosotros nunca habíamos convivido con el otro. Y ese ejercicio de convivir implica que nosotros aprendamos a entender que esa persona no es que está acá por una cuestión fortuita y que en 2 o 3 semanas se va a regresar, sino que muchos de ellos van a ser parte de nuestras familias, se van a casar con nuestras hijas. Nosotros vamos a tener venezolanos entre nosotros. No hay una sola familia venezolana que no tenga un vínculo con Colombia. Un tío, un primo, alguien que tenga un vínculo con Colombia. A nosotros nos va a pasar lo mismo, pero a la inversa. Tu novia se la puede quitar un venezolano. Eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque es que no es un venezolano, es otro de nosotros. Cuando uno empieza a entender que este es un fenómeno de largo plazo y que van a haber unas vinculaciones sociales que se van a generar tensión, que el venezolano en algunos momentos va a ser nuestro jefe, que en otros momentos va a ser nuestro empleado, y entender eso, que va a ser una cuestión a largo plazo, pues implica que nos empecemos a estructurar hacia allá. Sí, el gobierno colombiano ha actuado de forma reactiva, ha implementado una serie de medidas que han buscado expresar la solidaridad del pueblo colombiano hacia los hermanos venezolanos. Muchas de ellas generan la imagen de que esto es un fenómeno de corto plazo. Cuando uno dice, le dieron un PEP por 2 años, o cuando surge el PEP, permiso especial de permanencia, la mayoría de la gente dice, no, es que le dan el PEP porque esto dura 2 años y en 2 años se devuelve. No, eso no es cierto. Es más, ya se venció el primer PEP y tienen que hacer una prórroga, se está haciendo una prórroga de ese PEP. Después, el año pasado, se hizo un registro administrativo de la migración venezolana, el cual consistía en que los venezolanos se acercaran a las personerías y aquellos que habían entrado de forma irregular a Colombia pudiesen registrarse. A eso se les dio un PEP de 1 año, es decir, al primer PEP que dimos hace 2 años, ahora se le suma el que dimos hace 1 año. Y siguen siendo medidas temporales. El presidente Duque es considerado una de las personas favorables hacia la migración y en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Yo, de hecho, tengo un artículo que no sé cuándo sale en estos días, en el cual le doy muy duro al presidente Duque, porque se esperaba que el día 20 de julio, cuando se iniciaba la legislatura, el presidente Duque presentara la ley migratoria. Colombia no tiene una ley migratoria. Nuestras medidas migratorias son a partir de decretos circulares. Nuestro documento jurídico más, digamos, que podría parecer más una ley, es de la segunda década del siglo XX. Se habla de abrevaderos y unas cosas ahí que no tienen nada que ver con la dinámica de movilidad actual. Se requiere construir una ley migratoria, pero el asunto de construir una ley migratoria es que la ley se construye a partir del consenso, y el consenso son puntos de vista diferentes. Así como hay personas que estamos abiertas a la llegada de venezolanos, hay personas que no están abiertas a la llegada de los venezolanos, y también hay que escucharlas. También es importante conocer su punto de vista. También deben quedar, digamos, se debe construir el acuerdo con ellos precisamente. Uno creería que algunos de los departamentos en los cuales hay más venezolanos, o donde la relación con los venezolanos ha sido más fluida, el proceso sería más natural. Cúcuta es uno de los departamentos que ha presentado mayores índices de xenofobia en contra de la migración venezolana. Y durante muchos años Cúcuta dependió de Venezuela. Hoy nosotros nos empezamos a sentir ya una tensión. Ya no es simplemente el ayudar al venezolano, como fue hasta casi diciembre del año pasado. Y ahora la tensión, uno antes cuando veía a los venezolanos en Transmilenio sentía cierto nivel de solidaridad. Ahora uno siente esta desconfianza, porque han rodado un montón de mentiras por redes sociales, algunas verdades también, que hacen que la gente sienta prevención frente a los venezolanos. Y eso es parte del proceso, porque estamos haciendo
reuniendo dos pueblos que se ven como diferentes y que tienen diferencias muy fuertes, así como también tienen semejanzas muy fuertes. Es un proceso. Y obviamente pues tenemos que aprender de ese proceso, sobre todo ustedes, porque ustedes son los que van a vivir en la Colombia colombo-venezolana. Esto va a transformar incluso la dinámica del Estado, tanto colombiano como venezolano. El proceso de reconstrucción venezolana es un proceso lento. Se calcula que más de 4 a 5 décadas. Destruir algo es muy fácil. Construirlo no es lo mismo. ¿Cuánto tardan en construir un edificio? ¿Cuánto tardan en desaparecer un edificio? Desaparecerlo es muy fácil. Usted pone los explosivos en los lugares correctos, el edificio se viene al piso en muy poco tiempo. Construirlo lleva tiempo. Y en el caso de Venezuela, la reconstrucción, ustedes lo están viendo con el sistema eléctrico, la reconstrucción del sistema de servicios públicos va a tardar más de 2 décadas. Nosotros todavía no tenemos cobertura del 100% en muchos de nuestros municipios. Solamente en fluido eléctrico estamos logrando números importantes, pero en acueducto, en alcantarillado, en Arauca, el alcantarillado es apenas del 54% y no estamos en crisis. Ahora imagínense en Venezuela. Hay anotar dos cosas de pronto, y es que uno, aquí podemos ver cómo en el contexto colombiano tenemos una oportunidad gigantesca para crear un esquema de gestión en torno a la gobernanza del asunto. Aquí hay un asunto que tiene que ver con desescalar igual, esto no es un problema per se, aquí hay una oportunidad que bien gestionada se puede crear una cantidad de cuestiones beneficiosas tanto para nuestra sociedad como para Venezuela y esta nueva sociedad que está surgiendo y que se está construyendo en este momento. ¿Qué se necesita? Entonces, pues, por supuesto, es orientarse ya al enfoque entonces del primer apoyo y el enfoque de emergencia hacia una política o hacia un enfoque de integración, a pensar la migración en términos de integración. En estudios migratorios, integración significa las medidas ya de segunda, tercera generación que van más allá entonces de prestar servicios de emergencia a la población en riesgo, a la población que lo necesita, y pensar más bien entonces en el mediano y el largo plazo cómo hacemos efectiva, beneficiosa, no solamente en términos económicos, sino sociales, institucionales, culturales, el asunto migratorio. Y aquí es donde entonces algunos sectores, digamos, de la sociedad civil ya lo tienen en cuenta y lo han comenzado entonces a formular. Pero también se necesita un impulso un poco más decisivo de las autoridades del Estado, ¿no? Aunque se han venido haciendo progresos, se ha venido presentando el caso colombiano como un caso de éxito relativo en el contexto internacional cuando se compara con situaciones relativamente similares en otros lugares del mundo. Todavía hay que pensarse en cómo estructurar la gestión en el mediano y largo plazo. Y hay la importancia de algo que decía el profesor Ronald, y es de una ley migratoria no solamente enfocada en los objetivos políticos de los políticos de turno, sino en los objetivos del Estado y de la sociedad colombiana en general. Y aquí entonces hay muchas cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil organizada, pero también desde los individuos como parte entonces de esta sociedad, y tiene que ver entonces con hacerse opiniones informadas al respecto. Hay dos elementos dentro de una gama de problemáticas grandísimas que hay, pero hay dos que son muy recurrentes en el día a día, en el voz a voz entonces de la sociedad colombiana. Uno es que el venezolano me quita el empleo y que hay una disrupción entonces en el mercado laboral, apoyado por los nombramientos o por los datos que dan algunas instituciones, algunas personas del Estado, lo uno, y la otra es que con los venezolanos se aumentó la inseguridad, sobre todo ciudadana. Entonces, que el asunto de la percepción en Transmilenio, el asunto de la percepción en el metro, el asunto de la percepción en los centros de nuestras ciudades, lo que estaba hablando, por ejemplo, el profesor Ronald en Cúcuta, etc. Aquí hay que tener en cuenta que dentro de ese proceso de conocimiento, frente a ese otro que hemos tenido toda la vida ahí detrás de la frontera, va a haber entonces elementos marginales que van a hacer entonces que este tipo de situaciones se presenten. Por supuesto que va a pasar lo que decía el profesor Ronald, que a alguien le va a quitar la novia, pero lo más importante es a alguien le van a quitar el trabajo, quitar entre comillas, a alguien de pronto lo van a robar, pero eso hay que tener en cuenta que no es porque sea venezolano que lo van a robar, simplemente porque son personas que toman la decisión de robar, así como una persona que sea colombiano, chino, japonés, de donde sea, puede tomar esa decisión. O entonces el trabajo, pues entonces el entorno del mercado hace que esa persona sea contratada y usted no, pero no tiene que ver entonces porque sea un venezolano, no simplemente porque eso es parte de las lógicas sociales, y para eso hay que tomarse un proceso, digamos, de reflexión
en donde debe haber una pedagogía, tanto del Estado, pero también una pedagogía donde se empodere la sociedad civil y comience entonces a decir cosas de manera informada y no servir entonces como cajas de resonancia y decir, y es que yo vi que en un lugar robaron esto, yo vi que este señor entró a trabajo y ya no está contratando a venezolanos, o que el señor, no, es simplemente es tomar decisiones de manera más informada. Esto también hace parte entonces de construcción de ciudadanía y construcción entonces de una ciudadanía políticamente informada, políticamente responsable. Todo eso nos falta. Y además del mismo Estado. ¿No? El mismo Estado, porque mire que, o sea, lo que dice Ronald respecto a que la sociedad civil es la que ha estado bastante organizada para ser una red de apoyo y de colaboración frente a la población migrante. Está llegando, por ejemplo, para el caso de Bogotá, muchas veces se hace a pesar del Estado. Entonces, mire que ahí, digamos, el esquema de una gobernanza que integre diferentes niveles, diferentes actores, implica que el Estado colombiano tiene que entrar en unas lógicas de absorción de nuevos elementos y de mayor complejidad. En esa medida, por eso citaba a Luciana Caballo, y es esas porosidades, cómo las va a tramitar el Estado colombiano, o sea, hasta qué punto esta nueva complejidad va a redefinir las instituciones, nos va a redefinir como gobierno, como sociedad, y qué tan era necesario para Colombia recibir este proceso de migraciones, que nos abran a un escenario de complejidad que siempre ha estado, que ahora es mayor, pero que va a generar que esos factores y todas estas redes nuevas que se están generando tengan que ser integradas de alguna u otra forma al Estado. Porque si la sociedad civil es la que está brindando todas estas medidas de ayuda, no se puede dejar afuera del Estado. El Estado tiene que integrar esas lógicas. Yo creo que eso nos va a cambiar bastante en términos de Estado, en términos de sociedad civil y en términos de cómo nos hayamos reconocido como una ciudadanía colombiana. Yo creo que hay una transformación que nos va a llevar a esa nueva Colombia colombo-venezolana. ¿Sí? Bueno, pues llegamos a este punto y ya faltándonos un poco para terminar, nos gustaría escuchar a las personas que nos acompañan acá, también a las personas que están siguiéndonos a través de nuestra página de internet. Le hagamos pues algunas preguntas al profesor Mauricio, al profesor Ronald. No sé quién quiera participar. Gracias, profesor Oscar. Ante todo, saludar a nuestros invitados, agradecerles por su disposición, por su tiempo. Bienvenidos a este claustro bonaventuriano. Recibe con las puertas abiertas. Ustedes han hecho un recuento histórico bastante cercano a la realidad, no solamente en el contexto de Venezuela durante el siglo XIX y siglo XX, las causas de esta transformación de nuestro hermano pueblo venezolano y de este país que cuando uno revisa antes de lo que ustedes dijeron, pues bueno, tiene una serie de reflexiones desde el punto de vista de la construcción del Estado-Nación y de esa gran nación, en palabras de nuestro amigo Hugo Chávez, en paz descanse, la nación bolivariana, ¿no? Es tan importante este tema, no solamente en la historia, sino en el presente y el futuro, no solamente en Colombia y Venezuela, sino de la región y del mundo entero, que se ha convertido en un tema de estudio geopolítico en diferentes escenarios académicos políticos a nivel mundial. Quiero resaltar esa introducción y este tema porque más allá de un poco sobre esa historia, esos antecedentes para entender a Venezuela y en esta segunda fase del conversatorio para entender la migración venezolana, que ya es otro asunto. Quiero que nos enfoquemos, mi pregunta va un poco relacionada hacia ese tema y es ¿cómo logramos instrumentalizar, operativizar? Esperemos que se dé la construcción de una política pública migratoria. ¿Sí? Pero ¿cómo logramos a partir de esa visión de poder entendernos y vernos como esa Colombia venezolana también? ¿Cómo creen ustedes o qué ejemplo puntual de operativizar una acción, un plan, una estrategia, más allá de la sensibilización, de todo este trabajo de la sociedad civil colombiana, ¿no?
de mirar qué presión hacemos para que el Congreso realmente saque una ley, que el solo hecho de tener la ley no nos va a garantizar, ¿no?, una aplicación correcta y una transformación efectiva de la sociedad colombiana. Algo que ustedes consideren, no sé si sea un concepto académico, si sea una idea incluso de negocio, que ustedes puedan plantear en este momento para que realmente se dé esa construcción colectiva, ¿no? Y lo digo es porque finalmente hoy todo el mundo habla de la migración venezolana y todos se quejan o todos aportan, pero queda como una sensación, y yo retomo aquí lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores hace poco en una reunión. Lo que yo entendí de esa reunión es que para el gobierno colombiano la prioridad es Venezuela. Es decir, la solución a la migración está en Venezuela, no está aquí. Fue mi sensación, más allá de, digamos, toda la parte de migración Colombia, de las en fin, de todo lo que se está haciendo, también de esa mitigación de crisis humanitaria. ¿Alguna idea que ustedes nos puedan presentar? ¿Algún proyecto que incluso pueda salir de aquí y lo materializamos en algún lado para que podamos instrumentalizar, operativizar, solucionar este tema? Les cuento rápidamente. Hace 2 años, yo iba por Transmilenio, me encontré con una familia de venezolanos que tenían una serie de dificultades. Desde un día, al siguiente día volví a pasar por esa misma zona y que estaba lloviendo, y me conmovió mucho un padre que tenía a su hija en los brazos, y yo decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Porque finalmente, sentir lástima, todo el mundo puede sentir lástima. Darle plata, acción con daño, cualquiera puede hacer acción con daño. En ese momento fue cuando decidimos en el Observatorio de Venezuela organizar el debate presidencial del año pasado en torno al tema de Venezuela. Y en mi universidad el debate giró en torno a Venezuela. Y los candidatos tuvieron que presentar propuestas de qué iban a decir respecto a Venezuela y a la migración. Cada uno de nosotros tiene que actuar desde su experto. En mi caso, yo soy académico, y lo que hice fue obligar o generar que en la universidad se diera un proceso en el cual los candidatos presidenciales primero tuvieran que abordar Venezuela y que tuviesen que abordar el tema migratorio. Después de ese debate presidencial, cuando estuvo Duque, estuvo el señor Vargas Lleras y estuvo el señor de la Calle, hicimos un proceso en el cual llamamos a los gobiernos locales, los convocamos a una reunión en la universidad y construimos un documento que les voy a enviar, que salió el año pasado, en el cual hacemos 37 recomendaciones en política pública sobre el tema migratorio. Temas de salud, educación, inserción laboral y conocimiento del tema migratorio. Es un documento corto de más o menos 47 páginas que se le entregó al canciller de la República en un evento. Nosotros personalmente se lo entregamos diciéndole, mire, tengan esto en consideración. Después de el gobierno lanzó el COMPES, y en el COMPES, que es el documento de política pública donde se empiezan a establecer recursos para el manejo del tema migratorio, aparecieron algunas de nuestras recomendaciones. Porque ese es el objetivo de la academia, generar espacios de pensamiento que permitan ir, digamos, conduciendo algunos temas. Entendimos que, en efecto, una de las particularidades de este tema es que este tema involucra a todo el Estado y que el foro político, el Congreso de la República, es el espacio donde esa discusión se va a dar con más fuerza. No porque el Congreso saque una ley perfecta, de hecho yo creo que la ley migratoria que vamos a tener va a ser una ley bastante deficiente, porque este es un tema que se mueve muy rápido, sobre el cual vamos a tener que estar adecuándonos cada vez de forma muchísimo más estructurada, pero el fenómeno migratorio no es un fenómeno fácil de medir. ¿Qué pasa si el día de mañana las caravanas centroamericanas cambian de dirección? Si ante las medidas que se toman en Estados Unidos de cierre, un centroamericano diga, bueno, ya no voy por la opción A, que es Estados Unidos, pero tal vez no voy por la opción B, que puede ser Chile o Argentina, y decidan venirse en dirección hacia el sur. Total, son personas que están en condiciones de necesidad y buscan una ruta. Ese es el problema de la ley migratoria. Entonces decidimos dentro del Observatorio de Venezuela, con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, hacer un proceso de socialización con los congresistas. Iniciamos un proceso que llamamos Edificando Consensos para la Migración. Yo en este momento me encuentro desarrollando, también les voy a entregar ese documento, un primer documento en el cual lo que hacemos es, miren, conceptos básicos de migración. ¿Cuál es la diferencia entre asilo y refugio, por ejemplo? Que es una cosa que vamos a tener que empezar a manejar, no solamente los académicos, sino casi toda la sociedad. Entonces todo el mundo dice, no, entonces démosle el asilo a todos los venezolanos. Incluso salió un congresista en febrero, cuando se dio el momento de supuesto ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela, démosle la nacionalidad a todos los venezolanos que llegaron hasta
antes del 31 de diciembre de 2018 a Colombia. Bueno, primero empezamos por probar quién entró antes de esa fecha. Cuando la gran mayoría de ellos, por ejemplo, con el periodo que estuvo cerrada la frontera, desde febrero hasta junio, no había proceso de ingreso legal, toda la gente entraba de forma irregular. ¿Cómo probaba uno que él había entrado antes o después? Y en este documento viene esa parte, una parte de conceptos, viene una parte de contexto, que es decir, miren, estas son las olas migratorias, como lo explicó el profesor Mauricio, se han dado estas olas migratorias, nosotros hemos tenido olas migratorias hacia Venezuela, y puntualmente 10 recomendaciones de lo que sería deseable que contuviese la ley migratoria. Ese documento se está enviando esta semana y está en la biblioteca de la Conrad, pero de la Conrad Adenauer, se está entregando a los congresistas en este momento. A cada uno le toca fungir desde donde le corresponde. En mi caso, que soy miembro del Observatorio de Venezuela y que soy especialista en Venezuela más que en migración, yo trabajando migración realmente hace muy poco, apenas desde el 2015, pero llevo trabajando en Venezuela desde el 2004. Empezar a hacer procesos de socialización. Y de hecho le comentaba a la profesora Astrid que una de las propuestas para hacer este proceso de entender el fenómeno migratorio es la Cátedra Venezuela. Y como le decía la profesora Astrid antes de iniciar, uno de los cupos de la Cátedra Venezuela se lo vamos a dar a uno de los estudiantes de esta universidad. Vamos a becar a un estudiante para que durante 3 días se reúna con especialistas colombo-venezolanos, los mayores venezolanistas que están en esta área del continente, para que reciba un pequeño resumen de qué es la historia de Venezuela, cómo fue la economía de Venezuela, cómo funciona el sector militar, las relaciones internacionales, para que empiece a entender ese fenómeno. Nosotros somos la parte más educada de nuestra sociedad. A nosotros nos corresponde la labor pedagógica de explicarle a nuestros padres, a nuestros amigos, el fenómeno. Entenderlo. Y eso implica que ustedes mismos empiecen a apropiarse poco a poco de él. Por eso, la Cátedra Venezuela para Futuros Líderes está dirigida a estudiantes de últimos semestres de algunas de las universidades de nuestra ciudad, de las principales universidades de nuestra ciudad, para empezar un proceso de socialización. Pero también la cátedra va a tener un capítulo para grandes líderes. Los grandes líderes son ministros, senadores, magistrados, la cúpula de nuestra Fuerza Armada, líderes que tienen que saber qué es lo que está pasando en Venezuela para entender el fenómeno que les ha correspondido. Y es un proceso. Nosotros como institución educativa, como grupo de investigación, hacemos eso. Cada uno funge desde su propio fuero. Incluso el mismo proceso de formación personal. Entender eso. Entender qué es la migración. Entender qué es un venezolano. Cómo su relación con el mundo es un poco diferente a la nuestra, a pesar de que tenemos muchos elementos en común. Eso es lo que nosotros hacemos. De hecho, pues parte del ejercicio que estamos haciendo es ese. Les voy a hacer llegar los documentos. Son documentos abiertos para que la gente reflexione. Incluso estamos armando debate. Yo estoy reuniéndome más o menos cada 2 meses con un grupo de congresistas debatiendo. Ustedes se sorprenderían que muchos de nuestros congresistas no tienen ni idea del fenómeno. Muchos creen firmemente la versión de que esta gente se va en 2 años. No, ellos se van en 2 años. Cae Maduro, lo resolvió. Pero hablemos de paz. Este proceso, ténganlo claro, el proceso migratorio va a ser el tema paralelo al proceso de construcción de paz en nuestro país. Son 2 procesos que se van a dar en simultáneo, conjuntamente, y que van a tener tensiones. Estoy muy de acuerdo con lo que el profesor Ronald, el gran tema, de acuerdo con la construcción de los acuerdos y lo que venga esta construcción de la sociedad tiene que ver con migración y ya desde el punto de vista tanto del estudiante de manera particular, creo que tiene que ver con crearse una idea informada real, y si usted va a servir como una caja de resonancia frente a un asunto de primerísima importancia de la política nacional, usted como estudiante de ciencia política, relaciones internacionales y carreras similares, lo primero es informarse, pero informarse de verdad, y luego piense y cree un criterio informado del asunto, y luego sí produzca que ahí sí tuitee, o ahí sí mande por WhatsApp una cadena, o ahí sí hable con su tía Martica, Luzmila, Amparito, que hoy en día hacen parte de la discusión familiar, y eso también hace parte de construir entonces por lo menos una instancia para tratar entonces de gestionar de mejor manera el fenómeno migratorio y sacar de eso todas las oportunidades posibles.
además de la queja, ¿no? De eso hace parte también los esquemas de gobernanza modernos de los que hablábamos hoy en día. El ciudadano en muchas formas produce política, lo que pasa es que se encausa a través de los políticos, están en la alta política haciendo, pero la práctica de la política es el ciudadano, interesarse de manera real y de manera informada en estos procesos. Creo que ahí se puede hacer mucho, sobre todo en ese proceso de conocimiento del otro y de implementación, digamos, de un esquema de vida que está aquí para quedarse. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Suárez, soy estudiante de primer semestre de Derecho. La pregunta que le hago es, no me acuerdo muy bien, hablar de homofobia. A veces no es xenofobia. A veces no es xenofobia lo que algunos colombianos tienen hacia los venezolanos. Yo que vengo de La Guajira, y digamos que es la zona más golpeada por los venezolanos a nivel fronterizo, es la zona más larga de frontera que tiene Colombia en este caso, a donde los colombianos han llegado, los venezolanos, que digo, disculpe, han llegado a hacer daño, a robar. A veces nosotros, como guajiros, rechazamos eso. Decimos, anda, ya vienen estos venezolanos a robar, a dañarnos las calles. Y sabiendo más que los mismos colombianos, los que hacen daño, apoyan eso. Los mandan porque saben que están necesitados, obligatoriamente le dicen, mira, aquí tenemos 50.000 pesos, haz este robo, robos grandísimos. Y ellos se comprometen, y listo, por solo llevarle el kilo de arroz y la manteca a su casa. Ustedes, como verdaderos investigadores, estudiados, ¿qué le dan al gobierno o a los órganos de control para que mejoren esa inseguridad en nuestro país? No haciéndole daño tampoco echándolo de Colombia, porque a nosotros también hace años nos recibieron también. Por favor, ya que nos oyen en vivo, ¿qué recomendación nos dan? Respecto a la presión que recibe La Guajira, en efecto, el departamento de La Guajira es el que mayor presión recibe. Si bien el 22% de la población migrante venezolana se encuentra en Bogotá, eso solamente representa poco más del 3% respecto a Bogotá. No obstante, en el departamento de La Guajira representa más del 14%. Sí, el impacto que genera la llegada de los venezolanos en La Guajira es el departamento donde más impacto genera. En La Guajira particularmente hay una estructura social ya anterior a la construcción del Estado. Es decir, antes de que existiera Colombia, antes de que existiera Venezuela, ya había un flujo entre los dos pueblos. El pueblo guayú, por ejemplo, es un pueblo binacional y reconocido como binacional. Es la minoría indígena más importante en el caso venezolano, que llegó a tener incluso un ministerio de asuntos indígenas en ese país. En Colombia no hemos podido avanzar en esa materia, no tenemos ni siquiera un ministerio de asuntos indígenas. No obstante, lo que pasa con las migraciones es eso, es que las migraciones llegan a zonas y empujan problemas estructurales que tiene el país. O sea, no es que La Guajira se vuelva pobre porque llegan los venezolanos. La Guajira tenía una desatención del gobierno central, unos problemas estructurales muy fuertes, muchísimo antes de que llegaran los venezolanos. Incluso esos problemas eran resueltos muchas veces porque se resolvían del lado venezolano. Los guayú durante mucho tiempo encontraron mejor atención ciudadana del lado venezolano. Cuando nosotros fuimos a expedirle documentos a los guayú, los maltratamos en nuestra registraduría y de eso hay documentales, maltratamos a la etnia guayú. En el caso venezolano no. Ahora, ¿qué sucede? El departamento de La Guajira colinda con el estado más poblado de Venezuela, que es el Zulia, donde hay más personas. Es decir, Venezuela tiene toda su población en la costa, o tenía toda su población en la costa, y la parte sur del país tenía problemas de poblamiento demográfico. Hoy la gran parte de la población se empieza a ir hacia nuestra frontera y eso obviamente genera que en el Zulia haya más gente con necesidades. Y obviamente, pues, si uno no logra instrumentos de inserción laboral de las personas, pues la gente no se va a dejar morir de hambre. Y empiezan a quedarse las estructuras criminales y empiezan a fortalecerse, que terminan afectando a la población civil. Y ahí el problema es de hondo calado. No solamente es hablar de resolver el problema de la migración en Venezuela, sino de resolver los problemas estructurales que tenemos en la zona de frontera. Nosotros hablamos de los 7 departamentos colombianos
Y los 4 estados venezolanos estamos hablando de una población de 11 millones de personas que colindan en esa área, que viven en esa área y que está creciendo, porque como el venezolano ya no puede sostenerse, empieza a venirse hacia Colombia. Y si no encuentra una forma de subsistencia, va a entrar en las formas ilegales. E históricamente, el departamento de La Guajira tenía dinámicas estructurales de contrabando que eran muy fuertes y que ahora tristemente están mutando ante la ausencia de contrabando hacia otros negocios que son terriblemente muchísimo más ilegales. La trata de personas, la comercialización de seres humanos. Es una cuestión que la mayoría de la gente ve como algo menor. Está pasando. La situación que se da con los grupos armados al margen de la ley. Yo tengo reuniones con un montón de grupos que manejan el tema migratorio. Tuve una reunión hace algunos meses, a finales del año pasado realmente, con comunidades religiosas que vienen atendiendo el tema migratorio. En la zona de frontera colombo-venezolana ya hay fosas comunes de venezolanos. Eso nos lo reportaba una de las autoridades que estaba ahí. Por reglas del Chatham House no les puedo decir cuál de las autoridades religiosas fue, pero una de las autoridades me reportaba que ya habían fosas comunes de venezolanos. Son víctimas perfectas. Si yo cojo un venezolano y digo, vaya a raspar coca, yo no necesito pagar, simplemente me deshago de él. Y ese fenómeno está sucediendo. Entonces no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de un problema que al empezar el proceso de integración de la migración venezolana, vamos a encontrarnos muchos de los problemas estructurales y algunas de las zonas rojas y los problemas críticos que tenemos en el país de seguridad, de acceso al empleo, de educación. Recuerdo un contratista del Banco Interamericano de Desarrollo que me decía, es que en La Guajira no hay que hacer un colegio para la migración venezolana, es que hay que hacer un colegio porque esa población lo necesita, independientemente de que haya o no haya migración. Hay una particularidad, y es que la migración puede llevar a empujar que algunos de esos problemas que estructuralmente estaban ahí se empiecen a dinamizar, porque requieren y demandan muchísimo más atención y porque, hay que decirlo, los venezolanos logran mayores niveles de movilización que nosotros. Cuanto a lo que Andrés está diciendo, aquí es el ejemplo que nosotros podemos tomar de cómo podemos tomar esto como una oportunidad para hacer una reflexión de quiénes somos como sociedad. Que, claro, usted tiene conocimiento de primera mano de lo que pasa en La Guajira con las condiciones estructurales de dificultad socioeconómica que tenemos, pero también se refleja en otros lugares del país que tienen esas condiciones similares. Y aquí es que solamente hasta el momento en el cual nuestro sistema se dé al borde del colapso, se comienza entonces nuestra clase política, pero también nosotros mismos, a cuestionarnos quiénes somos, qué tenemos que hacer y cómo entendemos el fenómeno. Claro, muchas personas han tomado esto de la manera equivocada en el concepto y es ver al venezolano entonces como un sujeto, como una persona que estaría dispuesta a venderse por menores salarios o a ser entonces parte de estas redes de tráfico o de este asunto criminal. Y aquí detrás de eso entonces viene el problema entonces que ha existido históricamente en nuestro país y es la inexistencia de institucionalidad en las zonas más alejadas de este centro, donde nosotros hemos elaborado la política, o otros han elaborado la política, y que muchos de nosotros seguimos teniendo ese vicio de mirarlo solo desde Bogotá o solo desde grandes ciudades. Entonces, un poco tratando de resolver o de responder su pregunta, que es como qué tipo de recomendación se haría, es aquí hay que hacer es un diálogo, por fin, una vez más, hacer un llamado al diálogo entre el centro y la región, y tratar de entender el asunto migratorio como un asunto que va aunado a tratar de mejorar las condiciones estructurales que hacen que cada una de estas regiones esté en esas condiciones. Entonces, en el caso de La Guajira, tiene que ver con las comunidades indígenas, tiene que ver con los asuntos de bachillerato contrabando, pero si nos vamos entonces a Arauca, o nos vamos al sur del país, o nos vamos al Pacífico, o nos vamos incluso a lo rural, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta entonces un gran diálogo en este tipo de, digamos, de contextos para poder hablar por fin de una política enfocada hacia las regiones y no solamente hacia el centro, en eso que usted está pensando. Bueno, tenemos una pregunta virtual y es ¿cuál sería el rol de las juntas de acción local aquí en la ciudad de Bogotá para trabajar en pro de los migrantes? Piénsenla. Por allá atrás había otra. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Martínez, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Mi pregunta también va un poco enfocada a lo que preguntaron antes, pero bueno, en Venezuela se sabe que se violan los derechos humanos, pero con solo pasar la frontera hacia Colombia el problema no se soluciona en el país.
seguimos viendo que en el camino, en el territorio colombiano, las personas siguen muriendo, los niños siguen durmiendo en la calle. Yo vivo aquí en San Antonio y se ven que están los niños durmiendo en los parques, en carpas y pidiendo limosna en los supermercados, en el de en todo esto. Entonces, ¿cómo como ciudadanos y como gobierno podemos ayudar a que esas personas se garanticen los derechos humanos? Obviamente, se debe garantizar todo. Se le garantizan a los colombianos. Ahí ya tenemos un enorme diatriba. ¿Ya pensaron? ¿Qué más? Cuando ustedes salieron esta mañana para clase, ustedes alistaron su maleta. Ustedes hicieron más preparación que la que hace un venezolano para viajar. Y esa es la situación actual en Venezuela. Los venezolanos salen con lo que tienen puesto, abren su morral, miran qué van a llevar, llevan algunas cosas sentimentales, tratan de llevar algo de dinero que puedan reunir, pero realmente la capacidad de ahorrar es muy poca, más cuando la economía, incluso ya hay inflación en dólares en Venezuela. Si ya la moneda real no funciona, el bolívar soberano, la última emisión de billetes que parecen billetes de Tío Rico no se pudieron entregar. Y la gente trabaja con dólares y ya hay inflación en dólares. Entonces, obviamente, ¿qué lleva una persona a salir en esa situación? Y es tratar de buscar un futuro mejor. Y esa esperanza la sienten más acá que allá. Digamos que en Colombia, mal que bien, vendiendo dulces en Transmilenio pueden conseguir recursos, en Venezuela no. Y eso hace que ellos cambien su mentalidad y asuman una vida de itinerancia que es muy difícil, en la cual en efecto se violan muchísimos derechos humanos. Según un informe de ACNUR que salió esta semana, aún continúa siendo mayor la violación de derechos humanos, está por el 49% de los casos reportados en Venezuela, mientras que Colombia está en el 15%. Y estamos hablando de casos como la desaparición de personas que ya se estaban en Colombia. Los venezolanos llegan a una sociedad que es altamente conflictiva como la nuestra, que tiene unos problemas estructurales y que en efecto los derechos humanos no se le garantizan ni siquiera a los colombianos. Hay zonas del país que no son Bogotá. Bogotá tiene unos niveles de servicios públicos que en departamentos y municipios de frontera no hay. Pero aún así es muchísimo mejor para ellos estar en esa itinerancia que estar en Venezuela. Y eso los ha llevado a cambiar su estructura familiar, a tener una visión de movilidad. Algunos incluso creen que en el sur del continente van a encontrar mejores oportunidades, que si se van a Chile van a tener una posibilidad de mejor empleo, y eso no es cierto. La mano calificada en Chile la aceptan, pero la mano no calificada no. Y entonces ya empezamos a tener fenómenos de retorno migratorio de venezolanos que fueron hasta Chile, pero que se empiezan a regresar porque se dan cuenta que en Colombia, por la estructura económica nuestra, donde hay tanta informalidad, uno con un paquete de dulces puede conseguir cómo hacerse la vida. Y puede garantizar una cosa que muchos padres buscan de sus hijos, y es un sistema educativo de calidad. Nuestro sistema educativo tiene muchísimos problemas, pero en Venezuela los profesores se fueron. Los colegios privados no pueden subir la materia por una ley de control de precios, entonces la mayoría de los colegios privados quebraron. La mayoría de los días estudiantiles, nosotros no tenemos esta medida, pero en Venezuela sí la tienen. El año pasado fueron más de 100 días en los cuales los niños no pudieron ir al colegio. Y eso de los que pueden ir al colegio. Entonces, muchos pasan la frontera buscando lo mínimo, que es la posibilidad de poderle dar un marco educativo a sus hijos y la posibilidad de poder conseguir unos recursos para subsistir. Esa posibilidad de Venezuela ya no es tan factible. Incluso, se los pongo en el terreno mío. Colegas, parte de la cátedra de Venezuela tiene un efecto y es apoyar a mis colegas venezolanos. Profesores como yo, como el profesor, como los profesores, que toda su vida nos dedicamos a la academia, que durante toda su vida trabajaron, tuvieron una vida, digamos, medianamente exitosa, consiguieron su título doctoral, viajaban por el mundo, daban conferencias, se pensionaron y hoy la pensión no alcanza ni siquiera para pagar lo que es ir a dar la clase a la universidad. Y lo más irónico de todos es que ellos son los que están yendo a la universidad, porque mi generación ya se fue todo. No hay profesores de mi edad que se queden en Venezuela. La gran mayoría que tiene una capacidad dice, yo me voy a buscar, como el caso de Víctor, un mejor destino para mí. Profesores, colegas míos, que deberían estar gozando de un otoño dorado, hoy no tienen nada. Hoy tienen un montón de dificultades y viven realmente los contactos internacionales que les permiten ya dar conferencias y conseguir unos dólares para regresar y poder vivir con eso.
Entonces, en ese terreno, obviamente, se esperaría que la población venezolana está haciendo un proceso de integración que, de hecho, hay una idea que tengo en la cabeza, y es que el proceso de integración en América Latina va a cambiar gracias a la movilización de los venezolanos. Hoy estamos homogenizando nuestras leyes migratorias. Hoy estamos hablando de homogenizarlas. Y eso ya es un proceso de integración que muchas veces no se pudo hacer en el continente. Entre la CAN y Mercosur se peleaban porque cada uno quería tener más protagonismo que el otro. Pero ahora, ante este problema, hay que empezar a crear políticas. Respecto a la participación de los venezolanos en los espacios de participación local, ya se está dando. Ya tenemos un primer candidato al Consejo de Bogotá como venezolano. Y en las juntas de barrio, cuando sus papás los castiguen y los manden a la reunión del conjunto del edificio, ustedes van a encontrar que los venezolanos que están en el edificio suelen participar y que suelen aprovechar esos espacios de vida política muchísimo más que nosotros, y que los estiman muchísimo más que nosotros. Creo que su inquietud la comparte la gran mayoría de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso hace parte de que ya hablábamos con el otro vez, sobre la solución a los problemas estructurales en términos de garantía de derechos humanos. Mientras esos debates se dan, y justamente estas generaciones como la suya, como la nuestra, están cada vez más empoderadas, yo creo que hay cosas muy puntuales que uno como ciudadano puede hacer en este asunto de tratar de garantizar derechos. Entonces, usted no es, como estudiante, no es el responsable de la veeduría ni nada de eso, pero sí es el responsable de tomar decisiones conscientes que logren optimizar o que logren garantizar o beneficiar el ejercicio activo de esos derechos. Entonces, por ejemplo, hay empresas que uno sabe o que uno tiene más o menos la información respecto a que no contratan a gente de una forma como debería ser. O sobre todo si usted tiene en cuenta lo que decía el profesor Ronald, el daño que se puede causar a través del asistencialismo. Ese tipo de decisiones yo creo que lo hacen a uno tratar de contribuir en ese espacio de garantía de derechos económicos, sociales, no solamente tratar de, digamos, de una solidaridad sin pensar, digamos, a dónde es. Ahora, otra cosa, una cuestión es pensar en términos de garantía de derechos, en términos absolutos, como todos quisiéramos que fuera, y otros pensar en términos de relativos de cómo hacemos para que lo que tenemos hasta ahora sirva, se profundice, y cómo hacemos nosotros como ciudadanos para tratar entonces de mejorar. Creo que ese tipo de acciones, ese tipo de debates que uno se puede hacer consigo mismo, pues pensando en la lucha en cualquier momento sirve, ¿no? Sobre las juntas de acción local, a mí me parece muy interesante dos cosas al respecto, y es que desde allí hay unas labores de pedagogía localizadas que se pueden hacer muy útiles, tanto para la ciudadanía receptora como para el venezolano que llega. Una cosa para la ciudadanía receptora es quiénes son estas personas, lo que estamos tratando de hacer acá, pero también para la ciudadanía llega a abrirse entonces, por ejemplo, a rutas de acción, qué se puede, qué no se puede, tratar de establecer como que estas sean como cajas de resonancia de la convivencia en las localidades. Creo que es una cosa muy interesante. Y segundo, que sirvan esos espacios para tratar entonces de profundizar o por lo menos de comenzar una suerte de círculo virtuoso donde haya participación política en la debida medida de las personas que han llegado, que también hagan parte de la vida política. Cuando se comienza a ser parte de la vida política, comienza a debatir, comienza a interesarse entonces en la vida del barrio. Cuando se tiene que aportar, también muchas veces tiene cosas que arriesgar y termina tomando decisiones mucho mejores que terminan beneficiando, digamos, a todos los individuos de la localidad, ¿no? Bueno, pues agradecer a los profesores que nos acompañaron hoy, profesor Ronald, profesor Mauricio, a los que estuvieron hoy acá en presencia física, que nos siguieron por streaming. Espero que haya sido una reflexión que nos haya servido a todos, que además de sensibilizarnos nos haya permitido tener una comprensión que este tema es de alta complejidad, como se dijo hoy. Y pues, una buena tarde.